sesión de la Comisión Permanente del Congreso del Estado. Los diputados aprobaron realizar una sesión extraordinaria virtual para el próximo miércoles 22 de julio. En ella van a analizar reformas para prohibir la propaganda en la vía pública y para que el gobierno del Estado se haga cargo del control de la publicidad en carreteras estatales y federales. Ahora, recordará que ayer estuvimos platicando sobre una aprobación que podría cerrar una brecha enorme, pero podría servir para cerrar una brecha entre hombres y mujeres, sobre todo en el ámbito político. La diputada local, Rocío García Olmedo, nos va a hablar de la Ley de Paridad de Género. Ese es el nombre. Es una ley que se ha venido cocinando desde hace mucho tiempo. Precisamente la diputada Rocío García Olmedo es de las que la han propuesto desde siempre han estado como muy en favor de acciones que beneficien a las mujeres, hay que reconocérselo, y ella nos la va a explicar a detalle hoy, a distancia por supuesto, pero le doy la bienvenida. Diputada, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la llamada. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Saludo como siempre a su auditorio. En efecto, como bien comentas, Janet, el día de antier fueron aprobadas tres normas muy importantes que cierran, sin duda alguna, ese faltante que teníamos para prevenir, para atender violencias en contra de las mujeres. Y uno tiene que ver con la paridad. La Constitución Política del Estado de Puebla fue armonizada a la Constitución Federal para incorporar un concepto que desde el 2014 y como diputada federal me tocó defender sobre el principio de paridad. En aquel momento se trabajó únicamente para los cargos de representación política. Y el año pasado presenté una iniciativa derivada de que fue armonizada esa constitución política de los Estados Unidos mexicanos para pasar ahora también a proponer paridad en todo, se le fue llamado. Y de eso se trató, incorporar a la constitución política el concepto de paridad en todo, es decir, ya no solo para el poder legislativo, sino también para los otros poderes. Paridad en los tres poderes de gobierno y también legislar sobre violencia política y violencia de género. Son muchas las aristas y vamos a desmenuzarlas poco a poco, diputada. Veíamos ayer que un hombre que tenga una acusación por violencia política de género, violencia familiar o que sea un hombre irresponsable en el pago de pensión o de manutención a sus hijos, ya no se puede postular para nada tampoco. También, aparte de esa paridad que hacía mucha falta y que nada más incluía al Poder Legislativo, pues hay leyes que vienen beneficiando también a las mujeres de manera indirecta. Así es, esa es la segunda parte. La segunda parte complementaria a este tema tan importante de la paridad viene a dar como consecuencia reformas a dos leyes más. La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código de Procesos e Instituciones Electorales del Estado de Puebla. En ambos se trabajó la inclusión del concepto de violencia política contra las mujeres en razón de género. Y así fue. Evidentemente, acotar debidamente cuáles son las acciones y cuáles son las omisiones que pueden generar violencia política para que no haya de que ahora algunos comentan de que todo queremos que sea violencia política considerado. No, no, no. Justamente por eso se hizo este acotamiento para definir en la ley de acceso una serie de fracciones que determinaran esa parte de la violencia política. ¿Qué cosa es la violencia política y cuáles son las acciones y las omisiones que deben considerarse como violencia política? En términos genéricos, la idea es que son toda acción u omisión que venga
a detener, a manipular, a generar elementos que no permitan el desarrollo de las mujeres en el ámbito de lo político. Y en estas acciones que se generaron fueron evidentemente los deudores alimentarios que tengan evidentemente comprobada este asunto, lo mismo que los que ya hayan cometido violencia política contra mujeres. Y es que si nos acordamos, en el proceso electoral anterior, la violencia política contra las mujeres que fueron candidatas fueron muy, muy fuertes al grado de que fallecieron 2 mujeres que participaban políticamente en la Sierra Norte de Puebla. Claro. Todos nos acordamos de ello y no pueden ya seguirse tolerando estas prácticas porque estas conquistas que hemos podido ir haciendo las mujeres para lograr incorporarnos a la participación política y a la toma de decisiones, ahora resulta que un obstáculo que estamos teniendo para el desempeño de nuestras actividades es justamente el que nos violentan políticamente. Y por eso había que trabajarlo y con ello armonizar 8 leyes que en este año, en el mes de abril, entraron en vigor y que fueron trabajadas de manera integral para prevenir, atender y evidentemente sancionar la violencia política contra las mujeres. Y estas sanciones llegan en un momento determinado no solo para las personas que quieran participar y que tengan estos antecedentes y que puedan ser sancionados, evidentemente, incluso con no darles el registro o con anularles la elección si en el transcurso de la campaña violentan, sino también a los partidos políticos. Y los partidos políticos pueden incluso llegar hasta la pérdida de su registro o la anulación de una elección de la que se trate. Las sanciones, Evidentemente también. Sí, perdón. las sanciones son muy graves, muy fuertes. Qué bueno que sea así, era necesario para detenerlo. Sabemos que la violencia política en contra de las mujeres ya desafortunadamente en ocasiones es pública, ¿no? Lo hemos visto aquí en el Congreso del Estado, en una sesión de Zoom, no les importa y atacan directamente a una diputada. Pero también habrá muchos casos, y yo considero que sería la mayoría, y con esta definición de concepto de violencia política de género que nos dice acción, omisión, manipular, utilizar elementos que trunquen el desarrollo político de una mujer, puede haber acoso, puede haber muchas acciones que sean difíciles de comprobar, considero, diputada. Hubo por ahí mano del Poder Judicial como para que quede muy claro que no lleguemos al punto en el que hemos estado siempre, ¿no? De una acusación de una mujer y pues es mi palabra nada más, a ver si me creen o no, porque ya de repente creen que le estamos exagerando a todo lo que decimos. Para todas esas acusaciones que van a necesitar una investigación más amplia, me imagino que hay lineamientos muy claros. Sí, absolutamente. Entre estas iniciativas que se presentaron y que vienen a complementar esta, hay 2 más. Una que son a la ley orgánica del Poder Judicial del Estado para incorporar esta parte y la otra a la ley orgánica de la Fiscalía General del Estado para crear un área específica que en procesos electorales atiendan y vayan determinando justamente eso, además, obviamente, de lo que se está estableciendo en materia de sanciones administrativas y en procedimientos que en algún momento deberá seguir el propio Instituto Estatal Electoral, la Claro. Comisión Estatal de Derechos Humanos o algunas otras instituciones en esta materia. La idea es que todas estas acciones y omisiones que en el ejercicio de este derecho nuestro de participar públicamente en la representación política, este ejercicio efectivo se vea trastocado en ese pleno derecho que tenemos a hacerlo y que en un momento determinado pudiera ser el resultado de personas que quieran limitar, anular o menoscabar
ese ejercicio. Un gran logro, diputada, sin duda hay que reconocérselo a las que tuvieron la iniciativa, a los que lo votaron. Una duda muy específica que ha surgido en redes sociales: los legisladores se pueden reelegir. ¿Esto no sería un obstáculo para la paridad de la siguiente legislatura? Si los Sí diputados se hombres puede. ganan. Sí se pueden reelegir, pero acuérdense que el propio Código Electoral marca algunas determinaciones de requisitos para poder reelegirse. Una de ellas es que sean reelectos por el mismo partido que los llevó al cargo. Y si no quieren hacerlo por el mismo partido, tendrían que haber renunciado ya a ese partido que los llevó al cargo. Entonces, Ok. ese, por ejemplo, sería un primer elemento que hay que poner en la mesa. Y un segundo elemento es que estas leyes que se aprobaron el día de antier por unanimidad, casi todas, solamente la ley de acceso tuvo una abstención. Estas tres normativas que se aprobaron entran en vigor, dos de ellas, la ley de acceso y el código electoral, una vez que sean publicadas en el periódico oficial. Es decir, van a proceder para el próximo proceso electoral del año que viene y que entra, Excelente. se abre el año electoral en la primera semana del mes de noviembre de este año. Y la Constitución esperará el procedimiento legislativo, como fue reforma constitucional, para que de los 217 municipios, 50% más uno lo aprueben para poder hacer la declaratoria y se proceda a la publicación. Ese sería el procedimiento. Ok, todavía se tiene que ir a los 217 municipios. Rapidísimo le preguntaría, diputada, y le pediría por favor, por el tiempo que tenemos en televisión, que fuera muy breve, suprimir la figura del gran perdedor. ¿Qué era lo que garantizaba antes? ¿Tenía una razón de existir? ¿Y por qué toman esta decisión de eliminarla? Sí, así es. Esta fue una propuesta del presidente, el diputado Biestro, en el que no estuvimos de acuerdo diversos grupos legislativos en el Congreso, porque justamente si nos vamos al origen de esta figura, tuvo que ver la razón es que la minoría tuviese una representación también. Lamentablemente ahí solamente se necesitaba el voto de la mitad más uno del Congreso y Morena tiene la mayoría en ese sentido y votaron a favor de ello. ¿Qué le vería usted o sea, ya no va a haber una representación de las minorías en el Congreso, su voz no va a ser escuchada? ¿Cuáles serían algunas de las consecuencias graves que usted le encontraría a haber suprimido esta figura, diputada? A la falta de representación que tenían las minorías con una persona más. Lo ideal hubiera sido, en esa propuesta, desde mi punto de vista muy personal, somos 41 diputados en el Congreso del Estado. Si se hubiese querido señalar alguna reducción que por economía o porque ya no hubiera tantos diputados, pues hubiera reducido el número de legisladores, que no es tan Claro. fácil así. ¿Ese Entonces, era el por argumento? eso, ¿Reducir gastos? ¿Ese era el argumento? eh, en el inicio así fue como se condujo. Entonces, lamentablemente, pues eso no se dio y lo que sí es que se está evitando una llegada de una persona que puede ser hombre o mujer y que puede representar la voz de las minorías en un proceso electoral. Y que ha habido casos que han llegado por esa figura y que han hecho un excelente trabajo. Diputada, le agradezco muchísimo su tiempo, gracias por la explicación, era muy necesaria, y gracias y felicitaciones al Congreso del Estado por el logro en pro de las mujeres. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Janet, y muchas gracias a ustedes por ayudarnos a difundir, porque ahora de eso se trata. Hay que difundir esto que ya se aprobó. Muchísimas gracias a la diputada Rocío García Olmedo, una de las voces más sensatas, de las que tienen más experiencia en el Congreso del Estado, y de verdad muchas gracias por su tiempo y por la entrevista.